Hola a todos. Me llamo Clara, tengo 42 años, y lo que voy a contar aquí no lo he compartido muchas veces, porque cada vez que lo hago, algo dentro de mí se remueve. Esto ocurrió hace casi 5 años, en una época en la que yo estaba profundamente involucrada en mi iglesia local, en el sur de España. Era líder de un grupo de mujeres, enseñaba en los estudios bíblicos de los martes y colaboraba con retiros espirituales. Mi vida giraba en torno a la iglesia, la doctrina y las buenas obras. Siempre sentía que debía hacer más para agradar a Dios. No faltaba a un solo culto, y cada día comenzaba con oración, lectura bíblica y una lista de tareas espirituales. A veces me sentía agotada, pero pensaba que era parte del sacrificio que un verdadero creyente debía hacer. En ese tiempo, mi relación con mi familia era distante, especialmente con mi hermana menor, a quien consideraba rebelde por no seguir el mismo camino que yo. Lo cierto es que, aunque no lo reconocía, había una rigidez en mi fe que me hacía ver todo desde un prisma de juicio. Fue durante un retiro de 3 días en una casa rural, rodeada de montañas y olivos, que todo cambió. Era enero, el frío era seco y cortante, y el cielo parecía más claro de lo habitual. El segundo día, después de un tiempo de adoración intensa, sentí un malestar repentino en el pecho. Pensé que era ansiedad, porque estaba por compartir una palabra sobre obediencia. Pero el dolor se intensificó de manera brutal. Todo mi cuerpo se tensó, como si una corriente eléctrica me atravesara el torso. Me agarré el lado izquierdo con fuerza y me desplomé en el suelo, en medio del salón. Recuerdo ver a varias hermanas corriendo hacia mí, gritando mi nombre, y a una de ellas, Paula, una mujer bajita de ojos inmensos y voz aguda, tratando de sostener mi cabeza. Mis oídos comenzaron a zumbar. Todo sonaba como si estuviera debajo del agua. Luego vino la oscuridad. Una oscuridad que no daba miedo, solo vacío, silencio. No había pensamientos, no había dolor. Solo una nada que me envolvía como una manta tibia. No sé cuánto tiempo estuve en ese vacío, pero de pronto, como si alguien hubiera encendido una luz en medio de una habitación cerrada, me encontré de pie. Aunque no tenía cuerpo, era como si flotara, pero no hacia arriba, sino en todas direcciones al mismo tiempo. Me sentía completamente consciente, incluso más que en mi vida normal. Podía ver, percibir y entender todo con una claridad abrumadora. Frente a mí se extendía un paisaje que no puedo describir del todo con palabras. No era cielo ni tierra, ni tampoco un lugar que haya visto en sueños o en películas. Era otra dimensión. El aire estaba vivo, como si respirara. No había sol, pero todo brillaba con una luz dorada suave, como cuando el sol se cuela entre las hojas de los árboles al atardecer. Sentí una paz tan profunda que comencé a llorar sin lágrimas. No había miedo, no había preguntas, solo una certeza que no necesitaba explicación. Estaba en el umbral de algo sagrado. Mientras trataba de comprender dónde estaba, una presencia se manifestó a mi lado. No caminé hacia ella ni la vi llegar. Simplemente apareció como si siempre hubiera estado allí. No tenía forma humana al principio, pero su esencia me era tan familiar que el alma me tembló. No oí una voz audible, pero en mi mente cada pensamiento se alineaba con una sabiduría que no era mía. Entonces lo supe. Era Jesús, no el Jesús que había visto en cuadros o imaginado en mis oraciones, sino uno inmensamente real. Su mirada no estaba hecha de ojos, sino de comprensión absoluta. En su presencia, mi alma quedó completamente expuesta, como un libro abierto. No me habló con palabras, no me juzgó, solo me miró, y en ese silencio vi toda mi vida desfilar ante mí como escenas proyectadas en una pantalla invisible. Cada decisión, cada pensamiento, cada momento en que rechacé o abracé a alguien, se desplegó ante mí con una nitidez brutal. Y entonces comencé a entender. Vi mi infancia en segundos,
Escenas que ni siquiera recordaba conscientemente volvieron con una precisión casi quirúrgica. Me vi sentada en una pequeña iglesia con mi abuela, repitiendo versículos de memoria, con una mezcla de orgullo y miedo. Luego me vi adolescente, juzgando a mis compañeros de clase por no vivir según la palabra, sintiéndome siempre un poco superior por mi fe, y seguía viendo. Vi a mi hermana, con lágrimas en los ojos, el día que me confesó que ya no quería ir a la iglesia porque sentía que no era bienvenida. Recordé cómo le dije sin dudar que eso era rebeldía espiritual y que ella debía arrepentirse. Supe en ese instante que mis palabras la habían alejado no solo de mí, sino de Dios. Lo supe con un dolor que no venía de la culpa, sino de una comprensión desnuda y cruda. Era como ver el alma desnuda de cada decisión que tomé y no podía justificarme. Jesús no me estaba acusando, era mi propia alma la que entendía, por fin, la verdad. Lo más impactante fue que en lugar de sentirme condenada, lo que recibía era amor. Un amor tan puro, tan perfecto, que dolía, no porque hiriera, sino porque revelaba. Era como una luz que entraba en cada rincón oscuro y mostraba el polvo, pero no para humillarme, sino para limpiarme. No había desprecio en su presencia, solo deseo de restauración. Y entonces sucedió algo que jamás olvidaré. En medio de esa revisión de mi vida, Jesús extendió lo que parecía ser una porción de luz, como si me entregara algo. No era un objeto físico, pero lo entendí como un mensaje. En mi mente, sin voz, sin boca, resonó un versículo. No fue una voz audible, insisto, pero era más clara que cualquier palabra que haya escuchado en mi vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Era Juan 3:16, pero no como un versículo aprendido. Era como si cada palabra se encendiera en fuego dentro de mí. Comprendí que ese versículo no era solo una declaración, era la columna vertebral de toda la existencia. Cada palabra del versículo se expandía en mi interior como si llevara siglos dormida y al fin despertara. Porque de tal manera, esas 4 palabras me golpearon como un viento suave pero imparable. ¿Qué clase de amor era ese? Un amor que no espera perfección, que no pone condiciones, que no se basa en méritos. Recordé todos los años que pasé exigiéndome ser intachable, corrigiendo a los demás desde una posición de verdad, como si la salvación fuera una fórmula matemática. Jesús me mostró, sin palabras, que había confundido obediencia con frialdad, santidad con exclusión. Vi a las personas que una vez rechacé en la iglesia. Una mujer trans que vino una vez buscando consuelo y se fue sin decir adiós. Un joven homosexual que se sentó en la última fila y al que nadie se acercó. Sentí cada una de esas ausencias como una herida en mi propia alma. No eran ellos los que habían fallado, era yo. Y aún así, Jesús no se apartó. Seguía allí, con ese amor que desarma sin destruir. Fue entonces cuando comprendí que lo que Él me mostraba no era solo mi vida, sino la distorsión que había hecho del Evangelio. Me vi repitiendo doctrinas con firmeza, enseñando sobre el camino recto, mientras mi corazón se endurecía sin que me diera cuenta. Me vi cerrando puertas, trazando líneas, levantando muros con versículos. Pero ahí estaba Él, mostrándome que el verdadero evangelio no se defiende con rigor, sino que se vive con entrega. Y esa entrega empieza por amar sin entender del todo, por abrazar sin exigir, por llorar con el que llora, aunque su historia no encaje en nuestras estructuras. El versículo seguía latiendo dentro de mí, y cada palabra era como un ladrillo cayendo de una pared invisible. Sentí que algo se quebraba dentro de mí, no de forma violenta, sino como si un hielo se derritiera después de años de invierno. Y entonces lo entendí con todo mi ser. Juan 3:16 no es un versículo más, es una llave, una puerta, un espejo donde al fin podía verme de verdad.
No sé cuánto tiempo estuve en ese estado, si fueron segundos o siglos, pero en ese plano el tiempo no se mide como aquí. Todo sucedía al mismo tiempo y, sin embargo, con un ritmo perfecto. Lo que vino después fue aún más sorprendente. Jesús, o esa presencia que yo sentía como Jesús, comenzó a mostrarme no solo lo que hice, sino lo que no hice. Vi rostros de personas que habían pasado por mi vida esperando una palabra, un abrazo, una simple muestra de atención. Vi a una mujer sentada sola al final de un servicio, con la mirada perdida, esperando que alguien notara su tristeza. Yo pasé junto a ella y solo pensé, debe estar en pecado. Me dolió reconocer esa versión de mí misma, tan segura de tener la razón y tan ciega a lo esencial. Fue entonces que Jesús me mostró algo que jamás había considerado. Cada uno de esos momentos perdidos era una oportunidad para encarnar su amor. No para juzgar, no para corregir, solo para amar. Y lo había desaprovechado tantas veces. Mientras observaba esas escenas, sentí algo como un desprendimiento. Era como si una capa de mi alma se estuviera soltando, una parte que yo había construido con años de autoexigencia, miedo y orgullo espiritual. Esa parte se deshacía sin dolor, como una piel vieja que ya no me pertenecía. Me sentía ligera, por primera vez en décadas. Fue ahí que noté que ya no estaba en ese espacio dorado. Todo se había transformado. Ahora me encontraba en una especie de sala circular, sin paredes visibles, pero rodeada de luz viva. No sé cómo explicarlo. Era como estar dentro de un corazón palpitante. Cada pulso parecía una declaración de amor. Y en el centro, como si flotara sobre un campo invisible, estaba ese versículo. Sí, Juan 3:16, vibrando con una intensidad imposible. No era tinta sobre papel, era una verdad viviente, y en esa vibración sentí que todo mi ser se alineaba con algo que nunca antes había comprendido. No se trata de religión, se trata de relación. Y esa relación comienza cuando dejamos de intentar merecer amor y simplemente lo recibimos. Fue entonces cuando comencé a escuchar algo. Al principio era un murmullo lejano, como un río corriendo entre piedras suaves. Pero poco a poco se volvió más claro, más presente. No eran palabras, pero cada sonido llevaba un significado. Era como si toda la creación hablara al unísono. Árboles, montañas, animales, incluso cosas que jamás había visto en la tierra. Todo proclamaba una sola cosa: eres amado. Y esa afirmación no venía como un halago vacío, sino como una realidad que me atravesaba de lado a lado. Lloré, o lo que sea que uno hace en ese estado cuando el alma se desborda. Pensé en todas las veces que busqué validación, en el servicio, en el reconocimiento, en la disciplina, creyendo que así agradaría a Dios. Y ahora descubría que Él ya me amaba antes de todo eso. Era como si toda mi estructura interna se reordenara. Las piezas de mi fe, mis certezas, mis miedos, todo encajaba ahora bajo una sola verdad. El amor es la esencia de todo. De pronto, en medio de esa comunión inexplicable, volví a ver el rostro de Jesús, aunque no tenía rasgos definidos. Era más como una presencia con forma, como una emoción tangible. Él me miró, no con ojos, sino con una conciencia tan pura que parecía leer mi alma en suspiros, y sentí que me hacía una pregunta sin palabras. ¿Lo entiendes ahora? No respondí, pero mi ser entero gritaba que sí. Entendía por qué había venido, por qué había sido tan insistente en mostrarme ese versículo. Era un llamado, no a una religión más inclusiva ni a una doctrina más ligera, sino a una forma radical de vivir el Evangelio desde la compasión. En ese momento sentí una misión nacer dentro de mí. No era un mandato, era una invitación. Vivir Juan 3:16 no como una consigna, sino como un estilo de vida. Y justo cuando esa revelación me llenaba por completo, sentí que algo me jalaba hacia atrás. No fue brusco, pero sí firme,
como si alguien tirara de un hilo invisible atado a mi esencia. Sentí cómo ese tirón me arrancaba lentamente de ese lugar de luz y presencia. No quería irme. Dentro de mí rogaba por quedarme un poco más, solo un instante más, en esa paz imposible de describir, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí sabía que debía regresar. No escuché una orden, ni vi una puerta abrirse, pero el movimiento era inevitable. Mientras era llevado de regreso, comencé a perder esa percepción ampliada. Era como si estuviera despertando de un sueño que era más real que la vida misma. Y entonces sentí dolor. Primero fue sutil, como un cosquilleo en el pecho, pero luego se convirtió en un ardor intenso, como si mi alma tuviera que comprimirse para entrar nuevamente en mi cuerpo físico. Oí voces, lejos, voces humanas. «¡Está volviendo!», gritó alguien, con un tono entre incredulidad y esperanza. Abrí los ojos, o mejor dicho, me abrí a la conciencia del cuerpo y todo se sintió limitado, pesado, como si llevara una armadura puesta. Estaba en una camilla, conectada a monitores y con gente llorando a mi alrededor. Una enfermera, de cabello rojo encendido y pecas como salpicaduras de pintura, me miró como si estuviera viendo un fantasma. «No puede ser». Ella había estado sin signos vitales por más de 20 minutos, murmuró. Yo no podía hablar todavía, pero mis ojos decían más de lo que mi boca podría haber expresado. Supe entonces que había estado clínicamente muerta, que de alguna forma había cruzado esa línea que separa lo humano de lo eterno y había regresado. Los médicos no sabían cómo explicarlo. Uno de ellos incluso se quedó en silencio largo rato, mirando mis lecturas vitales como si intentara buscar un error en la máquina. Yo solo pensaba en una cosa: necesitaba contar lo que había vivido, no para impresionar, ni para convencer a nadie, sino porque sabía que ese mensaje no me había sido mostrado solo para mí. Algo cambió en mí desde el primer segundo de ese regreso. El mundo ya no se sentía igual. Todo era más denso, más lento, pero también más precioso. Durante los días que siguieron en el hospital apenas podía dormir. Cerraba los ojos y las imágenes volvían como si estuvieran grabadas con fuego dentro de mí. No era un sueño, no era alucinación. Yo había estado allí. Y más que eso, había entendido cosas que con años de estudio bíblico nunca había siquiera rozado. Al principio intenté compartirlo con algunas personas de confianza, pero no fue fácil. Algunos me escucharon con asombro, otros con una mezcla de incomodidad y escepticismo. Tal vez fue la falta de oxígeno al cerebro, me dijo una antigua compañera de ministerio, pero yo sabía, con una certeza que no necesitaba demostración, que aquello fue real. Comencé a anotar todo lo que recordaba, cada detalle, cada sensación, como si quisiera retener lo eterno en palabras humanas. Lo primero que escribí fue el versículo, Juan 3:16, pero no como una cita de la Biblia, sino como un título, como si fuese el resumen de mi vida entera. Y luego escribí: todo cambia cuando entiendes que el amor no se gana, solo se recibe. Recibí el alta médica con una advertencia. Había tenido una parada cardíaca de casi 30 minutos, y eso, según los médicos, era clínicamente imposible sin daño neurológico. Pero ahí estaba yo, hablando, caminando lentamente, recordándolo todo, sin una sola secuela física aparente, pero por dentro todo había sido demolido y reconstruido. No regresé a la iglesia de inmediato. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio para procesar lo que había vivido. Me pasaba horas caminando por un parque cerca de mi casa, mirando a las personas como si fueran milagros ambulantes. Veía en sus rostros historias, heridas, luchas y sobre todo sentía compasión. Una compasión que antes me parecía opcional, ahora era como el oxígeno. Sin ella, nada tenía sentido. Una tarde, sentada en un banco, una mujer mayor se me acercó para pedirme la hora.
Cuando le respondí, me miró fijo y dijo, «Tienes algo en los ojos, como si hubieras visto a Dios». No supe qué decirle. Solo sonreí con lágrimas que no pude contener. A partir de ese momento, supe que nada volvería a ser igual. Mi relación con Dios se había transformado de una obligación a un encuentro diario con ese amor que me mostró. Empecé a ver a las personas que antes juzgaba con otros ojos. La mujer trans que una vez ignoré, ahora era alguien a quien quería conocer y abrazar. El joven que se sentaba en la última fila, que solía evitar, ahora tenía un lugar en mi corazón. Comprendí que la Iglesia, con todas sus estructuras y doctrinas, no puede reemplazar la presencia real de amor. Y el amor verdadero no es perfecto ni limpio, es herido, frágil y sobre todo humano. Por eso mi misión no era corregir ni señalar, sino escuchar, acompañar y sanar, empezando por quienes habían sido lastimados por nosotros mismos. Esa revelación cambió mi visión sobre el Evangelio y sobre la vida. Durante las siguientes semanas sentí una urgencia constante de compartir esa experiencia, pero sin caer en dogmas ni predicaciones. Quería que la gente sintiera lo que yo sentí, esa paz profunda, esa liberación de juicios, ese llamado a amar sin condiciones. Pero no fue fácil. Algunos amigos se alejaron, confundidos con mi nueva forma de ver la fe. Otros me apoyaron, pero me advirtieron que estaría caminando un camino solitario. No me importó. La luz que había visto dentro de mí era más fuerte que cualquier rechazo o incomprensión. Empecé a escribir en foros, en blogs, a contar mi historia con honestidad y humildad. Descubrí que no estaba sola. Muchas personas como yo estaban buscando algo más que reglas. Estaban buscando amor verdadero, la clase de amor que Jesús mostró y que Juan 3:16 resume como nadie. Lo más difícil fue enfrentarme a mis propios miedos. Miedo a ser juzgada por los líderes de la iglesia tradicional. Miedo a perder mi comunidad. Miedo a que me llamaran hereje o que me señalaran por no seguir al pie de la letra las normas que antes defendía con tanta vehemencia. Pero cada vez que ese miedo aparecía, recordaba la luz que vi, el amor que sentí, el versículo que me transformó. Sabía que ese amor no me haría daño, que no me condenaría por cuestionar o cambiar. Al contrario, me daba fuerza para seguir adelante, para romper cadenas y para ser en mi pequeña forma un puente entre lo que se espera de mí y lo que realmente soy llamada a vivir. Descubrí que la fe auténtica no es perfecta, pero sí sincera y comprometida con la verdad del amor incondicional. En medio de esta nueva vida, me encontré con personas que habían sido heridas por la iglesia, como yo había herido a otros sin darme cuenta. Me acerqué a ellas con humildad y sin pretensiones, solo con el deseo de escuchar y acompañar. No intentaba corregir, solo estar presente. Fue en esos encuentros donde comprendí que el Evangelio no se vive en los sermones ni en los libros, sino en la experiencia diaria de amar y ser amado. Vi lágrimas de sanación brotar en personas que nunca antes se habían sentido aceptadas. Y entendí que eso era lo que Jesús realmente quiere: corazones abiertos, dispuestos a transformar el mundo con compasión. Cada abrazo, cada palabra amable, cada gesto de comprensión era una pequeña revolución. Poco a poco fui construyendo un espacio seguro donde la gente podía expresarse sin miedo a ser juzgada. Organizó reuniones informales, lejos de las estructuras rígidas, donde lo importante no era la doctrina, sino el compartir desde el corazón. Aquellos encuentros se convirtieron en refugios para almas heridas y cansadas de la perfección impuesta. Recuerdo un día en particular, cuando una joven me confesó entre lágrimas que había dejado la iglesia porque nunca se sintió amada allí, solo criticada. Al mirarla, vi reflejada mi propio pasado y sentí una mezcla de tristeza y esperanza.
Le dije que ese amor que tanto buscaba existía y que estaba dispuesto a encontrarse en los lugares más inesperados. Fue un momento de verdad, donde la fe se transformó en vida real, palpable y sincera. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunas voces dentro de la comunidad religiosa se mostraron escépticas o incluso hostiles. Me acusaban de apartarme del camino correcto o de tergiversar las enseñanzas. Pero mi respuesta siempre fue la misma. No busco romper, sino sanar. Y para sanar, a veces es necesario cuestionar, abrir puertas y derribar muros. La experiencia que viví me enseñó que la rigidez puede matar el espíritu, mientras que el amor lo libera. Me mantuve firme en esa convicción, incluso cuando sentí el peso del rechazo o la soledad, porque sabía que lo que estaba haciendo tenía un propósito mayor, ser un canal del amor que Jesús me mostró en aquel instante de eternidad. Una de las cosas que más me sorprendió fue darme cuenta de cómo mis propias expectativas y prejuicios habían limitado mi comprensión de Dios. Durante años había construido un Dios rígido, que premiaba el cumplimiento de normas y castigaba la desviación. Pero ahora veía claramente que ese Dios era una sombra, un reflejo de mis miedos más que de la verdad. El Dios que me mostró Jesús en ese momento era radicalmente diferente. Un Dios que se acerca al marginado, que abraza al caído, que llora con el quebrantado. Y esa revelación me liberó de cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Comprendí que mi misión ya no era señalar errores o imponer reglas, sino encarnar ese amor transformador en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Al compartir mi historia con otros, me di cuenta de que no estaba sola en esa búsqueda. Muchos también sentían que la iglesia tradicional no les ofrecía lo que necesitaban, un espacio para ser vulnerables, para sanar, para encontrar esperanza sin juicios. Juntos comenzamos a construir una comunidad diferente, una donde el amor incondicional fuera el fundamento. No éramos perfectos, ni pretendíamos serlo, pero sí auténticos. Y eso bastaba. Vi cómo esa verdad sanaba heridas profundas, cómo abría puertas que parecían cerradas para siempre. Y en medio de todo eso, seguía recordando aquel momento en que Jesús me mostró Juan 3:16 como el corazón de toda la Biblia. Esa frase simple y poderosa que ahora entendía como el resumen más profundo de la existencia humana. Recuerdo claramente un instante en el que, mientras caminaba por la calle, una tormenta inesperada comenzó a caer. La gente corría a refugiarse, pero yo me quedé allí, bajo la lluvia, sintiendo cada gota como una bendición. Era como si el cielo mismo lavara todo lo que había sido y me preparara para lo que vendría. En ese momento, comprendí que mi vida tenía un propósito renovado, un llamado a ser luz en medio de la oscuridad. No porque fuera perfecta, sino porque había conocido el amor que transforma y sana. Fue un instante de total entrega, de aceptación profunda, donde la fe dejó de ser solo una palabra para convertirse en una experiencia viva y vibrante. Al volver a la iglesia, con esa nueva mirada, no fue sencillo. Hubo miradas desconfiadas, comentarios a susurros, incluso algún rechazo abierto. Pero algo dentro de mí me sostenía firme. No era mi fuerza, sino la experiencia profunda que había vivido, la certeza del amor incondicional que Jesús me mostró. Comencé a involucrarme en ministerios que antes evitaba, especialmente aquellos que trabajan con personas heridas, excluidas o marginadas. Aprendí a escuchar sin juzgar, a acompañar sin intentar cambiar, a amar sin esperar nada a cambio. Y fue ahí donde comprendí que el verdadero evangelio no está en las palabras que decimos, sino en el amor que mostramos. Todavía recuerdo la primera vez que abracé a alguien que la iglesia había rechazado. Fue una mujer con tatuajes visibles y una historia marcada por el abandono y el dolor.
Antes hubiera pensado que no merecía amor ni redención, pero ahora, después de mi experiencia, vi en ella el reflejo del amor incondicional que Jesús me mostró. Al estrecharla en mis brazos, sentí como algo dentro de mí se rompía y se sanaba al mismo tiempo. Fue un momento de liberación para ambas. Desde entonces, cada encuentro con personas así se convirtió en una oportunidad para vivir lo que había aprendido, para ser testigo del poder del amor que no discrimina, que no condena, que simplemente acoge. Esta experiencia cambió no solo mi manera de ver a los demás, sino también la forma en que me veo a mí misma. Dejé atrás la rigidez del juicio y abracé la humildad del amor. Ya no me importa tanto ser perfecta o cumplir con todos los estándares, sino ser auténtica y compasiva. Sé que la vida seguirá presentando desafíos y dudas, pero ahora los enfrento con la certeza de que el amor de Dios está presente en cada paso, incluso en los momentos más oscuros. Y eso, para mí, es la mayor revelación que alguien puede recibir. Al final, comprendí que ese versículo, Juan 3:16, no es solo una frase bonita o un pasaje para memorizar, sino la esencia de toda la Biblia y de la experiencia humana. El amor incondicional que nos busca, que nos abraza y nos transforma. Esa revelación me liberó de cargas antiguas y me dio un nuevo propósito: ser un canal vivo de ese amor, mostrar que la gracia es más grande que cualquier pecado y que siempre hay esperanza para todos. Mi vida ya no gira en torno al miedo o al juicio, sino en torno a la misericordia y la reconciliación. Esta es mi verdad, mi testimonio, y lo comparto con humildad para que otros puedan encontrar, como yo, ese amor que todo lo cambia. Hoy, cuando miro atrás, veo claramente la diferencia entre la persona que fui y la que soy ahora. La experiencia de la muerte y el encuentro con Jesús me marcaron de forma indeleble. Sé que no todos creerán mi historia, y está bien. Lo importante es que esta vivencia me transformó y me dio la fuerza para amar más allá de las reglas, para perdonar donde antes juzgaba y para vivir cada día como un reflejo del amor infinito que me mostró aquel versículo. La muerte me enseñó a vivir y Jesús me mostró el camino. Ahora mi misión es llevar esa luz a quienes la necesiten, sin miedo ni condiciones, solo con amor.